Gracias, licenciado. Lo escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a esta comisión. En nuestro caso, digamos, en el caso del Banco Provincia, la idea de hoy, la idea de esta exposición es básicamente, digamos, poner de relieve algunos números, algunos valores que tienen que ver con la temática UBA en lo que es el banco. Básicamente poniendo de relieve este tema, teniendo en cuenta que el Banco Provincia es uno de los bancos públicos con mayor, digamos, preponderancia en el otorgamiento de este tipo de créditos. A ver, solo para dimensionar el tema para el Banco Provincia. En la actualidad el banco tiene cerca de 14.800 créditos hipotecarios subactivos que totalizan un saldo actualizado por inflación, o sea, tomando en cuenta la deuda total. Sí, perdón. Entonces, tomando en cuenta la deuda total, este saldo es de cerca de 210.000 millones de pesos, ¿sí? El saldo actualizado por inflación. La línea hipotecaria UBA es una línea que el banco ha suspendido, ¿sí? Y a lo largo de los años fue mostrando una reducción en la cantidad de créditos que tiene otorgados el banco, ¿sí? Por encima de 17.000 créditos, hoy el banco tiene activos cerca de 14.800 créditos con una caída sostenida desde diciembre de 2019. El monto promedio de estos créditos, que fue otorgado originalmente es de cerca de 1.200.000 pesos. Y de estos 14.800 créditos que comentaba, cerca de 10.200 son créditos, de la línea específica del Banco Provincia, que en su momento se llamó Tu Vivienda, y el resto de los créditos, que son cerca de 4.600 créditos, fueron créditos Procrear, ¿sí? Con un esquema específico de preselección por parte del Ministerio de Vivienda y con un subsidio por parte del Ministerio. Bien, la mayor cantidad de los créditos que tiene activos el Banco Provincia son de menos de 120.000 UVAs. Y esto para tener como referencia, porque es un valor de referencia que está en el proyecto. Estos créditos de menos de 120.000 UVAs representan cerca de, como decía recién, 13.900 créditos, que en términos de lo que es el saldo total de deuda, es casi un 85% del saldo total. O sea, un 85% total del saldo de deuda por créditos hipotecarios UBA es de menos de 120.000. ¿Sí? Este es el universo a priori que mira uno de los umbrales que está planteado en el proyecto. Esto, solo una introducción para dimensionar algunos números dentro de lo que es el tema para el Banco Provincia. Respecto de las políticas, específicas o las medidas que se tomaron dentro del banco como institución pública para atender este universo, obviamente, por un lado, está el acompañamiento a las medidas del Poder Ejecutivo, sobre todo en los últimos años y a partir de lo que fue los efectos de la pandemia, que se tomaron una serie de medidas respecto de congelar las cuotas temporalmente, pasar las cuotas impagas al final del crédito. Al momento de retomar el cobro de las cuotas, se diseñó un esquema de convergencia para que ese cobro de cuotas, ese incremento fuera parsimonioso. Y en ese contexto, en lo que fue el decreto 767, se estipuló o instruyó a los bancos a que diseñen algún mecanismo específico para aliviar la situación de los deudores UBA, en verdad de los deudores hipotecarios en general, que tendrían algún tipo de sobreafectación de sus ingresos, ¿sí? En particular, aquellos deudores por encima del 35%, que tenían una afectación de sus ingresos del 35%, de más del 35% a la cuota UBA. En esta inteligencia, el directorio del Banco Provincia
a partir de la resolución 709 del 5 de noviembre del 2020, dispuso un esquema donde se estableció una afectación máxima de los ingresos demostrables por el individuo del 35%, quedando la diferencia absolutamente a cargo del banco, ¿sí? Cubrir esa diferencia a cargo del banco. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta instrucción que recibió el sistema financiero de acompañar a los deudores que tenían algún tipo de dificultad en términos del peso que tenía la cuota de ese ingreso, la decisión del directorio del Banco Provincia fue justamente esa diferencia directamente bonificarla, ¿sí? O sea, no se diseñó ningún esquema a partir del cual se refinanciaron las cuotas o se pasaron al final del crédito, sino que directamente estas cuotas fueron bonificadas por el banco, ¿sí? Esta medida, como decía recién, se tomó en noviembre de 2020, después se prorrogó a julio del 2022, a enero del 2023 y en este momento está vigente hasta diciembre del 2023. O sea, que el banco siguió teniendo esta política a pesar de que no lo exigía, el DNU del Poder Ejecutivo. El espíritu de esta decisión que se tomó en el Banco Provincia es básicamente atender específicamente al sector más vulnerable, o a la población más vulnerable de deudores UBA que tenía el banco. Algunos, números muy breves respecto de los resultados de esta política. Desde la vigencia de la bonificación se registraron 615 solicitudes aprobadas por el banco, correspondientes a un total de 191 préstamos. ¿Por qué, hubo más solicitudes que préstamos aprobados? Bueno, básicamente porque bajo el esquema que diseñó el Banco Provincia, los deudores tenían que, demostrar su sobreafectación, fehacientemente al banco y a partir de, una ventana de 6 meses, esa sobreafectación de los ingresos tenía que volver a ser demostrada, ¿sí? Entonces había créditos que pasaban más de una vez por este esquema de bonificación, ¿sí? Entonces acá la idea obviamente era atender al segmento que específicamente pueda demostrar, demostrar que la situación en términos de sus ingresos efectivamente se estaba viendo afectada por la dinámica, de las cuotas, ¿sí? Y solo para comentar como dato que el porcentaje de bonificación promedio respecto de la cuota teórica, la cuota contractual, es hasta el momento de cerca del 33,4%, ¿sí? O sea, se bonifica a las personas que pueden demostrar que su ingreso se vio afectado en promedio un 33,4% de la cuota. Un par de cuestiones más a resaltar. Por un lado, tener en cuenta que, yo hace un rato les comentaba que el stock de créditos UBA se fue reduciendo desde 2019 a la fecha. Desde esa época hasta hoy, se cancelaron cerca de 2.700 créditos, ¿sí? O sea, dentro de ese universo de reducción del stock, un porcentaje no menor tuvo que ver con los créditos que se fueron precancelando, o sea, personas que voluntariamente decidieron cancelar ese crédito. Como decía recién, fueron cerca de 2.700 créditos, ¿sí? Por un total de cerca de 11.800 millones de pesos. Y esos son los créditos que se cancelaron desde, fines de 2019 a la fecha. Obviamente que acá el banco también, intentó acompañar este proceso, entonces ofreció esquemas de refinanciación para estos créditos o de cambio de crédito, pero la penetración de este tipo de propuesta igualmente fue baja porque solamente se refinanciaron 211 créditos de todo ese universo, ¿sí? Bueno, y finalmente, para terminar, porque no me quiero extender, después quedo a disposición para cualquier pregunta, comentar el tema de la mora específicamente del Banco Provincia.
Hoy en día la mora con el dato a julio es del 2% de los créditos, ¿sí? Específicamente en el segmento hipotecario UVA. Esto representa cerca de 4.200 millones de pesos y lo que nosotros estamos viendo es en el último año una reducción importante de la mora, ¿sí? Hace un año esta mora era cerca del 2,7% y hoy es del 2%, ¿sí? Así que entendemos que este acompañamiento y este esquema de bonificación y de seguimiento de los ingresos de los deudores fue efectivo para contener la morosidad de la línea, que como ya se dijo en otras oportunidades en esta comisión, al banco no le conviene, ¿sí? Para el banco es un costo operativo, es un costo en el balance porque tiene que previsionar las pérdidas, o sea, a cualquier banco, incluyendo a los bancos públicos, no les conviene tener clientes morosos. Y nosotros entendemos que, digamos, esta política de bonificación y de acompañamiento a este segmento específico muy vulnerable fue efectivo para reducir la mora. Así que, bueno, creo que no mucho más, quedo a disposición para preguntas. Muchas gracias. ¿Quiere hacer?